El caballero era un desconocido tanto en Nápoles como en Capri. Originario de San Francisco, llevaba 2 años recorriendo el viejo mundo, acompañado de su esposa e hija solo por placer y recreación. Él estaba convencido de tener todo el derecho a un descanso placentero, disfrutando de un viaje prolongado y cómodo. Para esta convicción tenía una buena razón. En primer lugar, era rico. Y en segundo lugar, a pesar de sus 58 años, sentía que apenas comenzaba a sumergirse en la vida. Hasta entonces no había vivido realmente, solo había existido. No de mala manera, claro, pero siempre esperando algo más del futuro. Había trabajado arduamente. Los miles de trabajadores que empleaba sabían bien lo que eso significaba, y finalmente reconoció ya haber logrado mucho, que ya había alcanzado grandes logros y decidió que se merecía un descanso. Era costumbre entre empresarios exitosos empezar a disfrutar de la vida con un viaje a Europa, India o Egipto. Él deseaba seguir ese ejemplo. En primer lugar, claro está, quería recompensarse por sus años de arduo trabajo. Sin embargo, también estaba complacido por su esposa e hija. Su esposa nunca había mostrado una sensibilidad especial hacia nuevas impresiones, pero todas las mujeres estadounidenses mayores son fervientes viajeras. En cuanto a su hija, una mujer joven pero no tan joven, el viaje le sería beneficioso. Además de mejorar su salud, no estaba siempre la posibilidad de encuentros afortunados durante los viajes. En efecto, en esta clase de viajes, a veces se puede compartir mesa con un millonario. El itinerario planeado por el caballero de San Francisco era extenso. En diciembre y enero esperaba disfrutar del sol del sur de Italia, los monumentos de la antigüedad, la tarantela, serenatas de cantantes ambulantes y otra cosa por la que los hombres de su edad tienen un gusto peculiar. El amor de las jóvenes napolitanas, otorgado, admitamos, no sin motivos completamente desinteresados. Planeaba pasar el carnaval en Niza y Montecarlo, donde se reúne la sociedad más selecta de la temporada, dedicándose a carreras de autos, la ruleta, el coqueteo y la caza de palomas en un entorno lujoso. En marzo quería visitar Florencia y para Semana Santa llegar a Roma para escuchar el Miserere. Sus planes también incluían Venecia, París, las corridas de Sevilla, baños en las Islas Británicas y visitas a Atenas, Constantinopla, Palestina, Egipto e incluso Japón en el regreso. Al principio todo iba espléndidamente. Era finales de noviembre. El barco se acercaba a Gibraltar, avanzando a través de una bruma helada y ocasionalmente de una tormenta de nieve húmeda. Sin embargo, navegaba imperturbable y sin balancearse. El vapor estaba repleto de pasajeros, todos ellos personas de importancia. Y el famoso Atlantis era comparable al más caro de los hoteles europeos, ofreciendo todas las comodidades. Un bar abierto toda la noche, baños turcos, un periódico propio y una vida a bordo que seguía un espléndido sistema de regulaciones. Los pasajeros se levantaban temprano al sonido de las trompetas que resonaban agudamente por los pasillos en la hora aún oscura, cuando el día Madá amanecía lentamente. Se ponían sus pijamas de franela, bebían café, chocolate o cacao. Luego se relajaban en bañeras de mármol, hacían ejercicio para abrir el apetito y sentirse bien. Y tras su aseo diario iban a desayunar. Hasta las 11 los pasajeros paseaban por las cubiertas, respirando la brisa marina o jugando a diversos juegos para abrir el apetito. A esa hora disfrutaban de un consomé y sándwiches y luego leían el periódico mientras esperaban el almuerzo, aún más abundante que el desayuno. Las siguientes 2 horas se dedicaban a descansar, contemplando el cielo nublado y las olas o simplemente dormitando. A las 5 se servía un té fuerte y fragante con pasteles. A las 7 las trompetas anunciaban la cena de 9 platos. En ese momento el caballero de San Francisco, entusiasmado, se apresuraba a su lujosa cabina para arreglarse. Por la tarde los niveles del Atlantis se abrieron en la penumbra como con ojos ardientes, incontables. Una gran multitud de empleados trabajaba con un especial frenesí en las cocinas, fregaderos y bodegas de vino. El océano, estremeciéndose del otro lado de los muros, era aterrador, pero nadie le prestaba atención, firmemente creyendo que estaba bajo el dominio del capitán, un hombre de cabello rojo de proporciones monstruosas y pesadez, siempre pareciendo somnoliento, parecido, en su chaqueta de uniforme, con sus galones dorados, a un enorme ídolo. Raramente abandonaba sus cuartos misteriosos para aparecer en público. Una sirena en el castillo de proa sonaba sin cesar con osquedad infernal, pero no muchos de los comensales escuchaban la sirena. Se perdía entre las notas de una espléndida orquesta de cuerdas que tocaba exquisitamente y sin pausa en el salón de 2 niveles decorado con mármol, con sus pisos cubiertos de alfombras de terciopelo. Inundado festivamente con las luces de candelabros de cristal y girándolas doradas,
lleno hasta el tope con damas adornadas con diamantes en vestido escotado y hombres en chaquetas de fumar, camareros gráciles y jefes de sala deferentes. Una chaqueta de fumar y una línea perfecta hacían que el caballero de San Francisco pareciera mucho más joven. Delgado, de mediana estatura, fuertemente construido, arreglado hasta brillar y moderadamente animado, se sentaba en este salón palaciego, en una mesa con una botella de vino de alta calidad, con innumerables copas, pequeñas y grandes, del vidrio más fino, con un fragante ramo de jacintos rizados. Su rostro, de tono cetrino, tenía un aire exótico, con el bigote plateado cuidadosamente recortado. Sus grandes dientes relucían con empastes de oro, y su robusta cabeza calva brillaba como marfil antiguo. La vestimenta de su esposa era rica, pero apropiada para su edad, una mujer de complexión amplia y semblante tranquilo. En cambio, el atuendo de su hija, elaborado pero ligero y diáfano, reflejaba su juventud. Ella era alta, esbelta, con un aire de inocente franqueza, magnífico cabello y vestida con exquisito gusto. Unos pequeños y delicados lunares adornaban sus labios y el espacio entre sus omóplatos, y su piel estaba ligeramente empolvada. La cena duró 2 horas completas. Después, en el salón de baile, los hombres, incluido el caballero de San Francisco, con los pies en alto, debatieron sobre los destinos de las naciones, tomando como base las últimas noticias políticas y del mercado. Fumaban puros y bebían licores hasta sonrojarse, sentados en el bar, atendidos por camareros de chaquetas rojas, cuyos ojos blancos parecían huevos duros pelados. El océano, con un rugido sordo, se agitaba en montañas negras al otro lado de la pared. La ventisca de nieve silbaba ferozmente a través del cordaje empapado. Todo el barco temblaba mientras dominaba tanto la ventisca como las olas, apartando de lado a lado sus masas cambiantes, que una y otra vez se lanzaban alto, con colas de espuma. La sirena, sofocada por la niebla, sonaba con angustia mortal. Los vigías en su nido de cuervos estaban congelados por el frío y se esforzaban por mantenerse atentos. Parecido a las sombrías y sofocantes profundidades de las regiones infernales, similar a su último círculo, era el vientre del vapor, debajo de la línea de flotación, donde los hornos gigantescos murmuraban sordamente, devorando con sus fauces ardientes montañas de carbón duro arrojadas por hombres hasta la cintura, púrpura de las llamas, con sudor ardiente y sucio vertiéndose sobre ellos. Mientras aquí, en el bar, los hombres ponían sus piernas sobre los brazos de sus sillas sin preocupación, sorbiendo coñac y licores, llevados entre nubes de humo especiado mientras conversaban con sofisticación. En el salón de baile todo irradiaba luz, calor y alegría. Las parejas giraban en valses y tango y la música insistente, en una deliciosa melancolía osada, suplicaba siempre lo mismo. Había un embajador en esta brillante multitud, un viejo pequeño, flaco y modesto. Un hombre rico, afeitado, delgado, con años indeterminados y apariencia de prelado, en un frac pasado de moda. Un conocido escritor español, una belleza de fama mundial, algo deslucida y de moralidad poco envidiable. Una pareja exquisita, enamorada, observada con curiosidad, cuya felicidad no se ocultaba. Él solo bailaba con ella, cantando con gran habilidad solo en su acompañamiento. Su gracia encantaba a todos. Solo el capitán sabía que esta pareja había sido contratada por Lloyd's para interpretar el amor por buen dinero y que habían estado navegando durante mucho tiempo, de un barco a otro. En Gibraltar, todos se alegraron con el sol. Un nuevo pasajero cuya presencia despertó el interés general hizo su aparición a bordo del Atlantis. Era el príncipe heredero de cierto reino asiático, viajando de incógnito. Un pequeño hombre que de alguna manera parecía estar hecho todo de madera, aunque era ágil en sus movimientos. De rostro ancho, con ojos estrechos, en gafas con montura dorada. Un tanto desagradable debido al hecho de que su piel se veía a través de su bigote negro y grueso como el de un cadáver. En conjunto, sin embargo, era encantador, sencillo y modesto. En el mar Mediterráneo había una ráfaga de invierno de nuevo. Las olas corrían altas, eran tan multicolores como la cola de un pavo real, y tenían crestas blancas como la nieve, debido, a pesar del sol brillantemente brillante y el cielo completamente despejado, a una tramontana, un viento frío del norte desde más allá de las montañas, que alegre y locamente corría al encuentro del barco. Luego, en el segundo día, el cielo comenzó a palidecer, el horizonte se cubrió de niebla, la tierra se acercaba, Ischia y Capri aparecieron. A través de los binoculares, Nápoles, montones de azúcar esparcidos al pie de una masa color paloma. Se podía ver.
mientras que sobre él y este objeto color paloma eran visibles las crestas de montañas distantes que brillaban vagamente con la blancura muerta de la nieve. Había un gran número de personas en la cubierta. Muchas de las damas y caballeros ya se habían puesto abrigos de piel cortos y ajustados, con la piel hacia afuera, chicos chinos pacientes y siempre hablando en susurros, jovencitos con piernas arqueadas y trenzas negras como el azabache que les llegaban hasta los talones, y con pestañas tan largas y gruesas como las de las jovencitas. Ya arrastraban poco a poco diversas mantas, bastones, maletas y bolsas de cocodrilo hacia las escalinatas. La hija del caballero de San Francisco estaba junto al príncipe. Lo había conocido por coincidencia la noche anterior. Fingía mirar atentamente en la dirección que él le señalaba, mientras él le explicaba algo en voz baja y apresurada. Por su estatura parecía un niño junto a los demás. Era extraño y poco atractivo, con gafas, sombrero hongo, abrigo inglés y un bigote ralo que parecía crin de caballo. Su piel morena y tirante daba la impresión de estar lacada. Sin embargo, la joven lo escuchaba, perturbada y sin comprender lo que él decía. Su corazón latía por un éxtasis incomprensible en su presencia y por el orgullo de que él estuviera hablando con ella, y no con otra persona. Todo en él que era diferente a los demás, sus delgadas manos, su piel clara, bajo la cual corría la antigua sangre de reyes, incluso su vestimenta completamente sencilla, pero de alguna manera singularmente pulcra, europea. Todo tenía un encanto secreto e inexplicable, evocado por un sentimiento de enamoramiento. En cuanto al caballero de San Francisco mismo, él, con un sombrero alto de seda, en polainas grises sobre zapatos de charol, seguía echando miradas a la belleza famosa, quien estaba de pie a su lado. Una alta rubia de figura sorprendente, con ojos pintados a la última moda parisina. Sostenía un diminuto perro faldero encorvado y sarnoso en una cadena de plata y le hablaba sin cesar. La hija, sintiéndose vagamente incómoda, intentó no prestar atención a su padre. Como muchos estadounidenses acomodados, era generoso al viajar y confiaba plenamente en la sinceridad y buena voluntad de quienes lo atendían con esmero, anticipándose a cada mínimo deseo. Le servían comida y bebida, cuidaban de su comodidad, cargaban sus pertenencias, llamaban porteros y llevaban sus maletas a los hoteles. Así había sido en todas partes, así había sido en el barco, y así tenía que ser en Nápoles también. Nápoles creció y se acercó. Los músicos, con el brillo de sus instrumentos de metal, ya se habían reunido en la cubierta, y de repente ensordecieron a todos con las estruendosas notas de una marcha. El capitán gigante, con su uniforme de gala, apareció en su escenario, y como un gracioso dios pagano, saludó amablemente a los pasajeros, y al caballero de San Francisco le pareció que era solo para él que la marcha tan amada por la orgullosa América tronaba, que era a él a quien el capitán felicitaba por una llegada segura. Y cada otro pasajero sintió igualmente acerca de sí mismo. Y cuando el Atlantis finalmente entró en el puerto, se detuvo en el muelle con su masa de muchos niveles, y las pasarelas resonaron al caer. ¡Qué multitud de porteros y sus ayudantes con gorras de galones dorados! ¡Qué multitud de diferentes comisionados, muchachos silbadores y fornidos mendigos con paquetes de postales de colores en sus manos, se abalanzaron hacia el caballero de San Francisco ofreciendo sus servicios! Y él sonrió, con un amable desdén, a esos mendigos, mientras se dirigía hacia el automóvil precisamente de ese hotel donde había probabilidad de que el príncipe se hospedara. Murmuró entre dientes, ahora en inglés, ahora en italiano: «Váyanse. Fuera». La vida en Nápoles retomó de inmediato su rutina habitual. Temprano en la mañana, desayuno en el oscuro comedor, donde las ventanas dejaban entrar una corriente de aire húmedo desde un pequeño jardín pedregoso. El cielo estaba nublado, prometiendo poco, y la habitual multitud de guías se reunía en la puerta del vestíbulo. Luego aparecían las primeras sonrisas de un sol cálido y rosado. Desde el balcón alto se podía ver el Vesubio, envuelto en nieblas radiantes matutinas, y los remolinos de plata y perla en la bahía, junto al delicado contorno de Capri contra el horizonte. Se observaban pequeños burros, atados en pares a carros diminutos, trotando por el muelle resbaladizo y embarrado, y destacamentos de pequeños soldados marchando hacia algún lugar al ritmo de música energética y estimulante. Luego seguía el camino hacia el automóvil esperando, y el avance lento por las populosas, estrechas y húmedas calles, flanqueadas por casas altas con muchas ventanas, la visita a museos pulcramente vacíos, agradablemente, aunque sombríamente, iluminados como por nieve, o a iglesias frescas con aroma a cera que siempre contienen las mismas cosas:
un majestuoso portal con una pesada cortina de cuero, y adentro un vasto silencio, pequeñas llamas quietas de un candelabro de 7 brazos brillando en un altar adornado con encajes. Una solitaria anciana entre los bancos de madera oscura, lápidas resbaladizas bajo los pies y un descendimiento de la cruz de algún autor famoso. A la 1 había almuerzo en la montaña de San Martino, donde al mediodía se reunía gente de alta calidad y donde la hija del caballero de San Francisco casi se desmayó de alegría al creer ver al príncipe en el salón, aunque sabía por los periódicos que había partido a Roma temporalmente. A las 5 era hora del té en el hotel, en el lujoso salón, acogedor con sus alfombras y chimeneas encendidas. Y luego ya era momento de prepararse para la cena. Una vez más, el potente clamor del gong resonaba por el hotel. Las colas de las damas, en vestidos de noche, crujían en las escaleras y se reflejaban en todos los espejos. El comedor palaciego, abierto de par en par, con los músicos de chaquetas rojas en su plataforma, y el grupo de camareros alrededor del jefe de comedor, quien con habilidad servía algún tipo de sopa espesa y rojiza en platos. Las cenas eran la culminación de cada día. Los invitados se vestían para ellas como para una fiesta, y eran tan abundantes en alimentos, vinos, aguas minerales, dulces y frutas, que hacia las 11 de la noche las camareras repartían bolsas de goma con agua caliente para calentar los estómagos. Ese diciembre no fue especialmente bueno para Nápoles. Los cargadores se confundían cuando se les hablaba del clima y simplemente se encogían de hombros culpablemente, murmurando que no podían recordar tal año, aunque no era el primer año que se veían obligados a murmurar esto y a basar su afirmación en que algo terrible está sucediendo en todas partes. Hubo tormentas inauditas y torrentes de lluvia en la Riviera. Nevó en Atenas. Etna también estaba completamente nevado y resplandecía por la noche. Los turistas huían de Palermo en todas direcciones para escapar del frío. El sol de la mañana engañaba a los napolitanos cada día de ese invierno. Hacia el mediodía el cielo se volvía gris y comenzaba a caer una fina lluvia, pero se volvía cada vez más intensa y fría. Entonces las palmeras cerca de la entrada del hotel brillaban como si fueran de estaño. La ciudad parecía especialmente sucia y apretada, los museos curiosamente iguales. Las colillas de los corpulentos cocheros, cuyos impermeables ondeaban en el viento como alas, parecían tener un hedor insoportable, mientras que el enérgico chasquido de sus látigos sobre sus escuálidos caballos era evidentemente falso. El calzado de los caballeros barriendo los rieles de los tranvías parecía horrible. Las mujeres, chapoteando en el barro, sus cabezas de cabello negro al descubierto bajo la lluvia, parecían espantosamente patilargas. En cuanto a la humedad y el hedor de pescado podrido del mar espumoso en el muelle, no había nada que decir. El caballero y la dama de San Francisco comenzaron a pelear por la mañana. Su hija o bien caminaba pálida, con dolor de cabeza, o volviendo a la vida se entusiasmaba con todo, y en esos momentos era tanto encantadora como hermosa. Hermosas eran aquellas emociones complejas y tiernas que se habían despertado dentro de ella al conocer a ese hombre feo por cuyas venas fluía sangre poco común, porque después de todo tal vez no tenga importancia real lo que sea, precisamente lo que despierte el alma de una doncella, sea dinero, o fama, o linaje ilustre. Todos aseguraban que las cosas eran bastante diferentes en Sorrento, en Capri. Allí era tanto más cálido como más soleado, y los limones estaban en flor, y las costumbres eran más honestas, y el vino era mejor. Y así la familia de San Francisco decidió partir con todos sus baúles hacia Capri, y después de verlo todo, después de pisar las piedras donde una vez estuvo el palacio de Tiberio, después de visitar las cavernas de cuento de hadas de la Gruta Azul y escuchar a los gaiteros de Abruzos, quienes durante todo un mes previo a la Navidad deambulan por la isla cantando las alabanzas a la Virgen María, pensaban establecerse en Sorrento. El día de la partida no hubo sol. Fue uno de los más memorables para la familia de San Francisco. Una densa niebla cubría el Vesubio hasta la base. Esta niebla gris se extendía baja sobre el plomizo oleaje del mar que se perdía de vista a media milla de distancia. Capri era totalmente invisible, como si nunca hubiera existido tal isla, y el pequeño vapor que se dirigía hacia allí era zarandeado de lado a lado, de modo que la familia de San Francisco yacía postrada sobre los divanes en el triste camarote general de ese pequeño vapor, sus pies envueltos en mantas de cuadros y sus ojos cerrados. La madre, convencida de que sufría más que nadie, se mareaba varias veces, sintiendo que moría. Mientras tanto, la camarera, acostumbrada a esas olas tras años de servicio en cualquier clima, se acercaba con un recipiente y se reía amablemente.
La hija estaba terriblemente pálida y sostenía una rodaja de limón entre los dientes. Ahora no podría haber sido consolada ni siquiera por la esperanza de un encuentro casual con el príncipe en Sorrento, donde planeaba estar para Navidad. El padre, que yacía de espaldas, con amplios abrigos y una gran gorra, nunca abrió la boca por completo. Su rostro se había oscurecido y su bigote estaba más blanco y le dolía terriblemente la cabeza. Durante los últimos días, gracias al mal tiempo, había estado bebiendo demasiado por las noches y había admirado demasiado las imágenes vivas en los lugares de libertinaje manufacturado. Pero la lluvia seguía azotando las vibrantes ventanas, el agua de ellas corriendo sobre los divanes. El viento, aullando, doblaba los mástiles y a veces, ayudado por el embate de una ola, volcaba el pequeño vapor completamente hacia un lado y entonces algo en la bodega rodaba con un estruendo. Durante las paradas en Sorrento, el balanceo era algo más soportable. Sin embargo, seguía siendo temible. La costa, con sus acantilados, jardines, pinos, hoteles rosados y montañas verdes, subía y bajaba como en un columpio. Botes chocaban con el barco, y marineros y pasajeros gritaban. Un bebé lloraba como si estuviera aplastado, y un viento frío entraba por la puerta. Desde un bote tambaleante con la bandera del Hotel Royal, un niño lisiado llamaba a los viajeros. «Hotel Royal, Hotel Royal». El caballero de San Francisco, sintiéndose viejo, ya pensaba con tristeza y repulsión en esos hombres pequeños y avaros llamados italianos. Una vez, habiendo abierto los ojos y levantado desde el diván, vio debajo de la barrera rocosa en la costa un grupo de chozas de piedra completamente mohosas, apiladas una encima de la otra cerca del borde del agua, cerca de botes, cerca de todo tipo de trapos, latas y redes marrones. Chozas tan miserables que al recordar que esta era la misma Italia que había venido a disfrutar, sintió desesperación. Finalmente, al anochecer, la masa oscura de la isla comenzó a acercarse, aparentemente perforada de lado a lado por pequeñas luces rojas cerca de su base. El viento se volvió más suave, cálido, más fragante. Sobre las atenuadas olas, tan opalescentes como aceite negro, serpientes doradas fluían desde las linternas en el muelle. Luego vino el repentino estruendo del ancla y cayó con un chapoteo en el agua. Los salvajes gritos de los barqueros compitiendo entre sí llegaron de todos los rincones, y de inmediato el corazón se aligeró. Las lámparas en el camarote general brillaron más. Surgió el deseo de comer, beber, fumar, estar en movimiento. 10 minutos después la familia de San Francisco había descendido a una gran barca. Dentro de 15 minutos había puesto pie sobre las piedras del muelle, y luego subió a un pequeño y brillante vagón de tren y al empezar el ascenso del terraplén, entre los postes de los viñedos, los muros de piedra medio derruidos y los naranjos húmedos y retorcidos, algunos de ellos bajo cubiertas de paja, árboles con follaje espeso y lustroso, brillando con frutos naranjas, todos estos objetos deslizándose hacia abajo, más allá de las ventanas abiertas del pequeño vagón, hacia la base de la montaña. Dulcemente huele la tierra de Italia después de la lluvia, y cada una de sus islas tiene su propio, su especial aroma. Esa tarde la isla de Capri estaba húmeda y oscura, pero ahora por un instante cobró vida. Luces brotaron por doquier, como siempre ante la llegada del vapor. En la cima de la montaña, donde estaba la estación del funicular, había otra multitud de aquellos cuyo deber era recibir debidamente al caballero de San Francisco. Hubo otras llegadas, pero no merecieron atención. Varios rusos que se habían instalado en Capri, ensimismados en sus meditaciones literarias, desaliñados, barbados, con gafas, con los cuellos de sus antiguos abrigos deshilachados levantados, y un grupo de jóvenes alemanes de largas piernas, largos cuellos y cabezas redondas con trajes tiroleses, con mochilas de lona colgadas de los hombros. Estos no necesitaban los servicios de nadie, sintiéndose en casa en cualquier lugar y sabiendo practicar la más estricta economía. El caballero de San Francisco, por otro lado, que se mantenía calmado y alejado tanto de un grupo como del otro, fue observado de inmediato. Él y sus damas fueron ayudados rápidamente, algunos hombres corriendo delante de él para mostrarle el camino. Nuevamente fue rodeado por niños y por esas corpulentas mujeres de Capri que llevan en sus cabezas los baúles y maletas de los viajeros respetables. Las sandalias de madera de estas mujeres resonaban sobre una pequeña plaza que parecía pertenecer a alguna ópera, un globo eléctrico balanceándose sobre ella en el viento húmedo. La multitud de chicos lanzó agudos, semejantes a silbidos de pájaro, y como si estuviera en un escenario, el caballero de San Francisco avanzó en medio de ellos hacia un arco medieval bajo casas que se habían fusionado en una sola masa.
más allá de la cual una pequeña calle resonante, con el penacho de una palmera sobre techos planos a su izquierda y con estrellas azules en el cielo negro sobre ella, conducía inclinadamente a la ya visible gran entrada del hotel, toda resplandeciente de luz. Y nuevamente parecía que era en honor a los huéspedes de San Francisco que este pequeño pueblo de piedra en una pequeña isla rocosa del mar Mediterráneo había cobrado vida, que eran ellos quienes habían hecho tan feliz y afable al propietario del hotel, que era solo para ellos que el gong chino comenzó a marcar la convocatoria a la cena por todos los pisos del hotel, en el instante en que pusieron un pie en el vestíbulo. El propietario, un joven de refinada elegancia, que los había recibido con una reverencia educada y exquisita, dejó al caballero de San Francisco atónito por un momento. Al observarlo, el caballero de San Francisco recordó de repente que la noche anterior, entre la confusión de múltiples imágenes que lo habían atormentado en sueños, había visto a este mismo caballero, idéntico, con la misma levita de faldones redondeados y el cabello cuidadosamente elevado y peinado hacia atrás. Sobresaltado, casi se detuvo. Sin embargo, como desde hacía mucho tiempo no quedaba ni una pizca de emociones místicas en su alma, su asombro se desvaneció al instante. Mientras avanzaba por un pasillo del hotel, habló en broma a su esposa e hija sobre esta extraña coincidencia entre sueño y realidad. Solo su hija lo miró alarmada, cuando su corazón se contrajo repentinamente por la tristeza, por una sensación de su soledad en esta oscura isla extranjera, una sensación tan fuerte que casi rompió a llorar. No obstante, no le mencionó nada a su padre acerca de sus sentimientos como siempre. Un personaje de renombre que había estado visitando Capri acababa de partir. Ahora, los huéspedes de San Francisco fueron llevados a las mismas habitaciones que él había ocupado. Se les asignó a la doncella más competente y encantadora, una belga, cuyo corsé era ceñido y firme, y cuyo pequeño gorro almidonado parecía una corona festoneada. A su servicio estaba también el lacayo más elegante y digno, un siciliano de ojos intensos y tez oscura, junto con el más ágil de los botones, el pequeño y fornido Luigi, un joven amante de las bromas que había servido a numerosos patrones. Un minuto después, se escuchó un suave golpeteo en la puerta de la habitación del caballero de San Francisco. Era el jefe de comedor francés, quien había venido a averiguar si los recién llegados deseaban cenar, y en caso afirmativo, de lo cual no había duda, informarles sobre el menú del día: cangrejos de río, roast beef, espárragos, faisanes y otros manjares. El suelo aún oscilaba bajo el caballero de San Francisco. Tan maltratado había sido por la pequeña embarcación italiana, pero sin prisa, con sus propias manos, y pese a su falta de destreza en tales situaciones, cerró una ventana que se había abierto de golpe al entrar el jefe de comedor, dejando pasar los aromas de la cocina y las flores húmedas del jardín. Con deliberada lentitud respondió que cenarían, y que su mesa debía estar lo más lejos posible de la puerta, al otro extremo del comedor. Beberían vino local y champán moderadamente seco y solo ligeramente frío. El jefe de comedor aprobó cada palabra, en las más variadas entonaciones, con un significado claro. Nunca había duda alguna sobre la corrección de los deseos del caballero de San Francisco, y todo se cumpliría al pie de la letra. Finalmente inclinó la cabeza y preguntó con respeto: ¿Eso será todo, señor? Al recibir un pausado sí como respuesta, añadió que la tarantela se bailaría en el vestíbulo esa noche. Los bailarines serían Carmella y Marco, conocidos en toda Italia y por todos los turistas. Los he visto en postales, dijo el caballero de San Francisco con una voz completamente inexpresiva. En cuanto a este Marco, ¿es su esposo? Su primo, señor, respondió el jefe de comedor. Tras una breve pausa durante la cual pareció considerar algo, el caballero de San Francisco lo despidió con un gesto, y luego, una vez más, comenzó sus preparativos. Parecía como si se tratara de una ceremonia de boda. Encendió todas las luces, llenando los espejos con reflejos de luz y el brillo de los muebles y baúles abiertos. Comenzó a afeitarse y lavarse, tocando el timbre cada minuto, mientras los insistentes timbres de las habitaciones de su esposa e hija sonaban a lo largo del pasillo e interrumpían el suyo. Luigi, con su delantal rojo, se apresuraba a responder al timbre con una agilidad peculiar de muchos hombres robustos, sin omitir muecas de horror que hacían reír hasta llorar a las camareras, quienes pasaban con cubos de porcelana vidriada en sus manos. Llamó a la puerta con los nudillos y preguntó con una timidez fingida y una deferencia que rozaba la idiotez: ¿Me ha llamado, señor? Desde el otro lado de la puerta llegó una voz lenta y chirriante, humillantemente cortés: Sí, entra. ¿Cuáles eran los pensamientos,
¿Cuáles eran las emociones del caballero de San Francisco en esta noche que iba a ser de tal importancia para él? No sentía nada excepcional. La perturbación en este mundo es precisamente que todo parece demasiado simple. Incluso si hubiera sentido que algo se avecinaba, habría pensado que no ocurriría de inmediato, al menos no en un futuro cercano. Además, como todo aquel que ha experimentado el balanceo de un barco, deseaba intensamente comer, esperaba la primera cucharada de sopa, el primer sorbo de vino, y realizaba la rutina habitual de vestirse, incluso con cierto grado de excitación que no dejaba espacio para reflexiones. Después de afeitarse, tras colocar correctamente varios dientes postizos, se mantuvo de pie frente a un espejo mientras humedecía los restos de su cabello grueso, gris perla, alisándolo alrededor de su calavera amarilla y oscura con cepillos de plata. Se vistió con ropa interior de seda color crema sobre su cuerpo robusto y envejecido, voluminoso en la cintura por los excesos en comida, y se puso calcetines de seda y zapatillas de baile en sus pies enjutos y abiertos. Sentándose, ajustó sus pantalones negros, sostenidos por tirantes de seda negra, así como su camisa blanca inmaculada de pecho abultado. Colocó los gemelos en los puños brillantes y comenzó con la angustiosa tarea de abotonar el cuello debajo del cuello rígidamente almidonado. El suelo todavía se balanceaba bajo él, sus yemas de los dedos dolían y el botón del cuello a veces pellizcaba fuertemente la piel flácida en el hueco bajo su nuez de Adán. Sin embargo, fue persistente, y con los ojos brillantes por el esfuerzo, su rostro lívido por el cuello demasiado ajustado que le estrangulaba, logró completar su tarea y se sentó exhausto frente al espejo de la cómoda, reflejado de la cabeza a los pies una imagen que se repetía en todos los demás espejos. «¡Oh, esto es espantoso!», murmuró, bajando su fuerte cabeza calva. Sin intentar comprender o precisar qué era lo que le resultaba tan terrible, observó con una mirada acostumbrada y cuidadosa sus dedos regordetes, endurecidos por la gota en las articulaciones y con uñas convexas de tono almendra. Con convicción volvió a susurrar: «Esto es espantoso». En ese momento el segundo gong, sonoro como en algún templo pagano, resonó por toda la casa, y levantándose rápidamente de su asiento, el caballero de San Francisco ajustó su cuello, aún más con la corbata y su estómago mediante el chaleco de corte bajo. Se puso su bata de fumar, arregló sus puños, se contempló una vez más en el espejo. Carmella, de piel morena y con ojos que sabía manejar con gran destreza, parecía una mulata y vestía un traje de múltiples colores, donde predominaba el naranja. Imaginó que debía bailar de manera excepcional. Y saliendo apresuradamente de su habitación y caminando sobre la alfombra hacia la siguiente, la de su esposa, preguntó en voz alta si estarían listos pronto. «En 5 minutos, papá», respondió una voz de chica, sonora y ya alegre, desde el otro lado de la puerta. «Muy bien», dijo el caballero de San Francisco. Caminó con calma por pasillos alfombrados en rojo y descendió escaleras en busca de la sala de lectura. Los sirvientes que encontraba se apartaban hacia la pared, pero él seguía su camino sin notar su presencia. Una anciana encorvada, llegando tarde a cenar y vestida con un escotado vestido de seda gris, se apresuraba de forma cómica como una gallina, y él la adelantó sin esfuerzo. Cerca de las puertas de vidrio del comedor, donde los invitados ya se habían reunido para cenar, se detuvo ante una pequeña mesa llena de cajas de cigarros y cigarrillos egipcios. Tomó un gran cigarro de Manila y dejó 3 libras sobre la mesa. Al pasar por la terraza, echó un vistazo a través de la ventana abierta y sintió un soplo de aire balsámico, creyendo ver la punta de una antigua palma que parecía alcanzar las estrellas. Escuchó el distante y rítmico estruendo del mar. En la sala de lectura, acogedora y tranquila, iluminada solo sobre las mesas, unos alemanes de cabello canoso hojeaban periódicos con gesto concentrado. Uno de ellos, desaliñado y semejante a Ibsen, con gafas redondas de plata y ojos desorbitados, llamó su atención. Después de mirarlo fríamente, el caballero de San Francisco se sentó en un sillón de cuero en una esquina cerca de una lámpara con pantalla verde, se colocó las gafas y se ocultó tras el periódico. Rápidamente repasó los titulares, leyó algunas líneas sobre la incesante guerra de los Balcanes y, con un gesto acostumbrado, dio vuelta a la página. De repente las líneas se iluminaron con un resplandor vidrioso. Su cuello se tensó, sus ojos se agrandaron y las gafas volaron. Se inclinó hacia adelante, trató de respirar y emitió un sonido salvaje y ronco. Su mandíbula descendió, dejando ver el brillo de los empastes dorados. Su cabeza cayó sobre su hombro y comenzó a balancearse.
El pecho de su camisa se abultó y todo su cuerpo, contorsionándose y arrastrando los talones sobre la alfombra, se deslizó hacia el suelo, luchando desesperadamente. Si el alemán no hubiera estado en la sala de lectura, los empleados del hotel habrían logrado rápidamente y con destreza silenciar este terrible suceso. Al instante, por pasillos traseros, agarrándolo por la cabeza y los pies, habrían apresurado al caballero de San Francisco lo más lejos posible, y nadie entre los huéspedes habría averiguado lo que había sucedido. Pero el alemán había salido corriendo de la sala de lectura con un grito. Había despertado a toda la casa, a todo el comedor. Muchos se levantaron de su comida, volcando sus sillas. Muchos, palideciendo, corrieron hacia la sala de lectura. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se escuchaba en todos los idiomas, y nadie daba una respuesta sensata. Nadie comprendía nada, ya que incluso hasta el día de hoy las personas se asombran más que nada por la muerte, y no quieren en ninguna circunstancia creer en ella. El propietario corría de un huésped a otro intentando detener a los que huían y calmarlos con apresuradas garantías de que esto era solo un incidente trivial, un desmayo leve de un cierto caballero de San Francisco. Nadie le escuchaba. Muchos habían visto a los sirvientes y a los empleados de los pasillos rasgando la corbata, el chaleco y la bata desordenada de fumar de este caballero, e incluso, por alguna razón, las zapatillas de baile de sus pies abiertos, vestidos con seda negra. Aún luchaba resistiéndose obstinadamente a la muerte. Se negaba a ceder ante ella, que tan inesperada e imprudente había caído sobre él. Su cabeza se tambaleaba. Respiraba con dificultad, como si le hubieran cortado la garganta. Sus ojos se habían nublado, perdidos en un vacío irremediable. Cuando lo llevaron apresuradamente y lo colocaron en una cama en la habitación número 43, la más pequeña, la más humilde, la más húmeda y la más fría, situada al final del corredor inferior. Su hija entró corriendo, con el cabello suelto en un pequeño camisón que se había abierto, su pecho, levantado por el corsé, descubierto. Luego su esposa, grande y pesada, ya vestida para la cena. Su boca redondeada de terror. Pero para entonces él ya había dejado incluso de mover la cabeza. 15 minutos después, todo en el hotel aparentaba estar en orden. Sin embargo, la noche estaba irremediablemente arruinada. Algunos huéspedes regresaron al comedor y terminaron su cena en silencio, con semblantes molestos, mientras el propietario se acercaba a los grupos encogiéndose de hombros con una cortesía irritada pero impotente, asegurándoles que comprendía perfectamente lo desagradable de la situación y prometiendo tomar todas las medidas posibles para remediarlo. La tarantela tuvo que cancelarse, se apagaron las luces innecesarias, la mayoría de los huéspedes se retiraron al bar, y el ambiente se tornó tan silencioso que se escuchaba claramente el tic-tac del reloj en el vestíbulo. El caballero de San Francisco yacía en una cama de hierro sencilla, bajo mantas de lana toscas, iluminado solo por una bombilla en el techo. Una bolsa de hielo descansaba ladeada sobre su frente húmeda y fría. Su rostro lívido, ya sin vida, se enfriaba poco a poco. El ronquido áspero, expulsado de su boca abierta, iluminada por el reflejo dorado, se iba apagando. Ya no era él quien roncaba, ya no existía, sino algo ajeno. Su esposa, su hija, el médico y los sirvientes estaban de pie, observándolo sin ánimo. De pronto, aquello que esperaban y temían se consumó. El ronquido cesó abruptamente, y lentamente, ante los ojos de todos, una palidez se extendió sobre el rostro del hombre que había muerto, y sus rasgos parecieron afinarse, irradiando una belleza que le había pertenecido en un pasado ya muy lejano. El propietario entró. «Ya ha muerto», dijo el médico en un susurro. El propietario, con rostro impasible, se encogió de hombros. La esposa, por cuyas mejillas corrían silenciosamente las lágrimas, se acercó a él y tímidamente dijo que el difunto debía ser llevado ahora a su propia habitación. «Oh, no, señora», replicó el propietario con rapidez y corrección, aunque ahora sin amabilidad y en francés, no en inglés, ya sin el más mínimo interés en las sumas triviales que los recién llegados de San Francisco pudieran dejar en sus arcas. «Eso es absolutamente imposible», dijo, y añadió a modo de explicación que valoraba mucho las habitaciones ocupadas por ellos, que si accediera a sus deseos, todos en Capri se enterarían, y los turistas evitarían esas habitaciones. La joven, que había estado observándolo con extrañeza durante todo este tiempo, se sentó en una silla y, presionando un pañuelo contra su boca, rompió en sollozos. La esposa secó sus lágrimas de inmediato, su rostro se encendió.
Adoptó un tono más alto, haciendo demandas en su propio idioma, aún incrédula ante el hecho de que todo el respeto por ellos se había perdido por completo. El propietario, con dignidad cortés, la interrumpió. Si a la señora no le agradaban las costumbres del hotel, no se atrevería a retenerla, y firmemente anunció que el cuerpo debía ser trasladado ese mismo día al amanecer, que la policía ya había sido notificada, y uno de los oficiales de policía estaría aquí muy pronto y llevaría a cabo todas las formalidades necesarias. ¿Era posible obtener incluso un ataúd común en Capri?, preguntó la señora. Lamentablemente no. Eso es imposible. Nadie podría fabricar uno a tiempo. Sería necesario recurrir a otra solución. Tengo una sugerencia. El agua de soda inglesa viene en cajas grandes y largas. Podríamos quitar las divisiones de una de esas cajas. Por la noche, todo el hotel dormía. La ventana en la habitación número 43 estaba abierta. Daba a un rincón del jardín donde cerca de una alta pared de piedra con vidrio roto en su cresta crecía un banano consumido. La luz eléctrica estaba apagada. Se dio vuelta la llave en la puerta y todos se fueron. El muerto permaneció en la oscuridad. Las estrellas azules lo miraban desde el cielo. Un grillo con pensativa despreocupación comenzó su canto en la pared. En el pasillo débilmente iluminado, 2 camareras estaban sentadas en el alféizar de una ventana, remendando algo. Luigi, en zapatillas, entró con un montón de ropa en sus brazos. ¿Pronto?, preguntó solícitamente en un susurro audible, indicando con sus ojos la temida puerta al final del pasillo. Y con un gesto de la mano en esa dirección, «Salida», susurró, como si estuviera despidiendo un tren. La frase habitual usada en las estaciones italianas en la salida de trenes, y las camareras, ahogándose de risa silenciosa, dejaron caer la cabeza en el hombro de la otra. Luego, saltando suavemente, corrió hasta la misma puerta, la golpeó ligeramente y, inclinando la cabeza a un lado en voz baja, preguntó con la mayor deferencia: «¿Ha sonado, señor?». Y apretándose la garganta, sacando la mandíbula inferior, en una voz ronca, lenta y tristemente, respondió a su propia pregunta en inglés, como si viniera del otro lado de la puerta. «Sí, entre». Al amanecer, cuando la luz empezó a entrar por la ventana de la habitación número 43, un viento húmedo agitaba las desgarradas hojas del platanero. El cielo azul de la mañana se desplegó sobre la isla de Capri, mientras la cima del monte Solaro se doraba con el sol que surgía detrás de las montañas distantes de Italia. Los albañiles, encargados de reparar los caminos turísticos, ya estaban en su labor. Una caja larga, usada previamente para agua de soda, fue llevada a la habitación número 43. Pronto se hizo pesada, presionando contra las rodillas del joven portero que la transportaba animosamente en un coche tirado por un solo caballo, por un camino empedrado que serpenteaba entre muros de piedra y viñedos, siempre descendiendo hacia el mar. El cochero, un hombre de ojos enrojecidos, vestía una chaqueta vieja de mangas cortas y zapatos gastados, sufriendo aún las secuelas de una noche de dados en la trattoria. Azotaba a su robusto caballo, decorado al estilo siciliano con pequeñas campanas y borlas de lana de colores que vibraban sobre el bocado y los adornos de latón de la silla. Una larga pluma temblaba en la crin recortada mientras el caballo trotaba. El cochero guardaba silencio, abrumado por sus vicios y la pérdida de su dinero en el juego, pero la mañana fresca y el aire del mar disipaban rápidamente los efectos del alcohol, devolviéndole el ánimo. Se sentía consolado por la inesperada ganancia obtenida de un caballero de San Francisco, cuya cabeza sin vida oscilaba en la caja tras él. El pequeño vapor, ya emitiendo sus últimos silbidos, resonaba en la isla, donde cada curva, cresta y piedra eran visibles como si no existiera atmósfera alguna. Cerca del muelle, el joven portero se reunió con el mayor, quien traía en su coche a la esposa e hija del caballero, ambas pálidas, con ojos hundidos de tanto llorar y no dormir. 10 minutos después, el pequeño vapor surcaba nuevamente el mar hacia Sorrento, llevándose para siempre a la familia de San Francisco de Capri. Así, la paz y la tranquilidad regresaban a la isla. Hace 2000 años en esta isla vivió Tiberio, un hombre atrapado en sus actos crueles y despiadados, quien controló a millones de personas y, enloquecido por su propio poder y el miedo a ser asesinado, cometió atrocidades que la humanidad aún recuerda. Hoy, aquellos que gobiernan el mundo con una crueldad similar vienen de todas partes a contemplar las ruinas de su villa en las empinadas alturas de Capri.
En esta maravillosa mañana, los turistas estadounidenses y alemanes de todas las edades aún dormían en los hoteles, preparándose para subir por los empinados caminos hacia el monte Tiberio en burritos grises con sillas de montar rojas, mientras las ancianas mendigas de Capri, con palos en sus manos nudosas, esperaban para seguirlos cuesta arriba. Los viajeros, tranquilos al saber que el anciano de San Francisco que había muerto en la isla ya había sido enviado a Nápoles, seguían durmiendo profundamente, mientras la isla permanecía en calma y las tiendas del pueblo aún estaban cerradas. Solo el mercado de la pequeña plaza tenía actividad, vendiendo pescado y verduras. Entre la gente sencilla estaba Lorenzo el barquero, un anciano despreocupado, famoso en Italia por su atractivo pintoresco, que ya había vendido por una pequeña suma 2 langostas que capturó en la noche y ahora podía pasar el día en calma, con su porte regio y su boina roja sobre una oreja. A lo largo de los precipicios de Monte Solaro, por el antiguo camino fenicio esculpido en las rocas, 2 montañeses de Abruzzi descendían desde Anacapri. Continuaban su camino mientras la tierra, alegre y hermosa bañada por el sol, se desplegaba ante ellos, los montículos rocosos de la isla que yacía casi en su totalidad a sus pies, y el profundo azul de ensueño en el que flotaba, y los brillos matutinos sobre el mar hacia el este, bajo el sol cegador que ascendía cada vez más alto, y aunque aún vagamente, los contornos masivos azulados con neblina de Italia, de sus montañas cercanas y lejanas, cuya belleza el lenguaje humano es incapaz de expresar. A mitad de camino, el gaitero ralentizó el paso. Sobre el camino, dentro de una gruta en el costado rocoso de Monte Solaro, toda brillante al sol, toda bañada en su calidez y resplandor, vestida de blanco impoluto de yeso y con una corona real, dorada y oxidada por las inclemencias del tiempo, estaba la Madre de Dios, humilde y elegante, con sus ojos elevados al cielo, a las moradas eternas y felices de su 3 veces bendito Hijo. Los gaiteros se descubrieron las cabezas, llevaron sus flautas a los labios y vertieron sus ingenuas y humildemente jubilosas alabanzas al sol, a la mañana, a ella, la inmaculada intercesora por todos aquellos que sufren en este mundo bello y malo, y a él, quien había nacido de su seno en una cueva en Belén, en el humilde refugio de un pastor en la lejana tierra de Judea. Mientras tanto, el cuerpo del anciano muerto de San Francisco regresaba a su hogar, a una tumba en las costas del Nuevo Mundo. Habiendo pasado por muchas humillaciones y descuidos humanos, habiendo vagado durante una semana de un almacén de puerto a otro, finalmente había vuelto a subir a ese famoso barco en el que no hace mucho había sido llevado con tanta deferencia al viejo mundo. Pero ahora ya estaba siendo oculto de los vivos. Descendía en su ataúd embreado a lo profundo de la bodega negra. Y una vez más el barco navegaba y navegaba en su largo viaje por el mar. Por la noche pasó por la isla de Capri, y, para alguien que los observara desde la isla, había algo triste en las luces del barco, que desaparecían lentamente sobre el mar oscuro. Pero en el propio barco, en sus elegantes salones resplandecientes con candelabros y mármol, había, como de costumbre, un concurrido baile esa noche. Hubo baile la segunda noche, y también la tercera. Afuera, una furiosa ventisca de nieve giraba sobre el océano retumbante, como una misa fúnebre, alzándose en olas como montañas cubiertas de espuma plateada. Las luces del barco, casi invisibles por la nieve, apenas se distinguían desde los riscos de Gibraltar, donde el diablo, inmenso como un acantilado, observaba el barco adentrándose en la tormenta y la noche. Pero aún más inmenso era el barco, de varios pisos y túneles, creado por el orgullo del hombre moderno con un corazón antiguo. La ventisca azotaba sus velas y sus anchos embudos blancos de nieve, pero el barco permanecía firme, majestuoso y aterrador. En la cubierta superior, entre torbellinos de nieve, estaban las cómodas recámaras, suavemente iluminadas, donde su guía, semejante a un ídolo pagano, dormía inquieto, reinando sobre la nave. Escuchaba los lamentos y los feroces chillidos de la sirena ahogada por la tormenta, pero encontraba consuelo en lo incomprensible al otro lado de su pared. Una gran cabina, blindada y llena del misterioso retumbar y chisporroteo de llamas azules que rodeaban al operador pálido con un aro metálico sobre la cabeza. En las profundidades del Atlantis, las enormes calderas y la maquinaria, opacas de acero, silbantes de vapor y exudando aceite y agua hirviendo, alimentaban los hornos infernales que impulsaban el barco. Fuerzas intensas burbujeaban y se transmitían hasta la quilla. En un túnel iluminado, donde giraba lentamente, aplastando el alma humana con su inexorabilidad, el gigantesco eje que parecía un monstruo viviente extendido en su lecho aceitoso. Mientras tanto, en medio del Atlantis,
Sus cálidas y lujosas cabinas, sus comedores y salones de baile irradiaban felicidad y alegría, zumbando con las voces de una reunión bien vestida, impregnadas de la fragancia de flores frescas, y las melodías de la orquesta de cuerdas eran su canción. Y de nuevo, de manera exasperante y a intervalos febrilmente, se entrelazaban entre esta multitud, entre este brillo de luces, sedas, diamantes y hombros femeninos descubiertos, la dúctil pareja de amantes contratados, la joven pecaminosamente modesta y muy bonita, con pestañas abatidas, con un peinado casto, y el joven bien proporcionado, con cabello negro que parecía pegado, con su rostro pálido de polvo, calzado en el más elegante de los zapatos de charol, vestido con un ajuste apretado de frac con largas colas, un hombre apuesto que se asemejaba a una gran sanguijuela. Y nadie sabía que, ya desde hacía tiempo, esta pareja había crecido cansada de languidecer disimuladamente en su tormento dichoso al son de la música descaradamente triste, ni que muy por debajo, en el fondo del negro vientre del barco, se encontraba un ataúd embreado, vecino de las sombrías profundidades sofocantes de la nave que ponderosamente vencía la oscuridad, el océano, el vendaval. El fin.